Uno no sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es la reflexión que yo puedo tener luego de haber visualizado todo lo que ocurrió en el partido entre Grau y Melgar. Uno no aprecia lo que tiene hasta que lo pierde. ¿Cuántas veces nosotros hemos criticado que Melgar únicamente se sirve de su defensa y se olvide de anotar? Bueno, el día de hoy nos sale el tiro por la culata, porque Lavallen ha convertido un equipo que venía de ser campeón de la Apertura, que venía luego de haber pasado una ajustada fase de grupos en la Sudamericana, un Melgar que venía de mantener un juego bastante didáctico, con una gran riqueza de mediocampo y defensa, que permitía que el arco rojinegro quedara totalmente impecable. Todo esto lo convirtió en un equipo desesperado por el gol, tanto así que descuida todo lo demás, todo lo que le ha permitido llegar hasta aquí en primer lugar, para únicamente rematar pelotas a discreción, y eso que a las justas entra al arco, porque ya es evidente que Lavallen está priorizando el sistema de juego ofensivo más que defensivo, lo que fue casi todo lo contrario con Néstor Lorenzo, que mantenía una defensa totalmente rígida y se ganaba los partidos con un único tanto. Sin embargo, Lavallen se olvidó de lo que le permitió a Melgar obtener tantos logros, su adorada defensa, porque de otra forma, ¿cómo puedes explicar que Melgar haya resistido jugar contra equipos argentinos, brasileños y cuya localía superaba los 50.000 espectadores en contra, como lo fue contra Internacional en Porto Alegre? Partidos con notables resultados, donde si no ganabas, por lo menos mantenías el empate. ¿Cómo pasamos de todo eso a perder los partidos en el último minuto en localías que carecen de profesionalismo, como ya sabemos los que hay en el fútbol peruano? Y para acá, no vengo yo a menospreciar al rival, mucho menos a Grau, que en mi opinión fue el equipo más infravalorado de todo el torneo clausura, que siempre se mantuvo en los primeros y poca es la atención y quizás la importancia que se le daba. Y en añadidura podemos denotar su triunfo entre Sporting Cristal, que había roto una racha de más de 20 partidos, por lo que ya se sabía que no iba a ser un partido sencillo. Y claro, mucho más cuando el encuentro no fue televisado, porque de por sí ya hay bastantes evidencias que cuando ocurre esto hay más de una discrepancia. Y por ahí que se reclama que el segundo gol, a finales del partido, debía ser anulado debido a una posición adelantada. Sin embargo, ¿con qué presión puedes hacer esto si el partido no está televisado? Por lo que no iba a ser un partido sencillo, pero individualmente y colectivamente Melgar es superior. Y por lo menos uno podría pensar que luego de haber tenido un partidazo ante Universitario y recordar lo que es defender, y posteriormente recordar lo que es golear y realizar buenos cambios ante el partido contra Sport Boys, con ese 3-0 que nos llenaba realmente de esperanzas a estos últimos encuentros. Sin embargo, no fue así. Y más que se pierda el torneo clausura, lo que más duele es la pérdida del acumulado, porque con esta pérdida, Alianza nos superará por diferencia de goles, y más aún si su próximo encuentro es contra Ayacucho, que está en los últimos de la tabla, y eso que quieren jugar en Matute porque hay una huelga de estudiantes en Ayacucho. Teniendo eso en cuenta, Melgar peligra verdaderamente su pase a la final del torneo peruano, por lo que tendría que jugar los playoffs, y así como va, realmente es como tirar una moneda al aire y esperar a que sea tu día de suerte, porque eso parece con Melgar, que juega bien cuando tiene suerte o cuando el equipo juega peor que él, y eso no es la mentalidad ni tampoco lo que hace un campeón, porque un campeón no depende de que el otro se equivoque o no depende de que factores externos que no pueda controlar le permitan obtener ventaja. No, lo que hace un equipo ganador es verdaderamente potenciar sus fortalezas y reforzar sus puntos débiles y depender únicamente de él mismo para obtener los resultados, pero ese Melgar ya no lo vemos. Y como sé muy bien que hay muchos que no vieron este partido, pues te lo voy a relatar dando también la opinión. Y partiendo desde la alineación de León, pues de verdad que se tenía mucha esperanza e ilusión, porque si a Sport Boys le ganaste con un equipo suplente, entre comillas, uno se podría imaginar qué maravillas haría con el equipo titular, sobre todo luego de haber pasado partidos bastante intensos. Pues bien, en esta ocasión el León jugó con un 4-4-2, cuya teoría evidencia que se mantendría una defensa y mediocampo poblado, teniendo a Casa en el arco. En la defensa, a Reina, que se integraba junto con Galeano, Denemostier y Ramos. En el mediocampo, a Pérez Guedes, Arias, Orsán y Tandazo. Y en la delantera, a Bordacar y Cuesta. Claramente, Iberico fue al banco. Y valga mencionar que Portugal no se encontraba en el equipo suplente. Y por otro lado, Grau mantuvo el mismo juego con el que le ganó a Cristal, con la misma alineación de la estrella, un 4-2-3-1, que al final le acabó dando el mismo resultado, 2-1 en el marcador. Y con esto, evidentemente, se jugó los dos partidos del torneo clausura capaces de definir destinos, y se los puede vivir como si lo hubiera ganado el mundial, porque a estas alturas Grau ya no compite por haber estado jugando con un partido de más en casi todas las fechas, por lo que ya llegó a los 18. Es así que inicia el partido, con una sed de gol
por parte del equipo rojinegro. Por ahí en el minuto 9, Bernardo Cuesta, el capitán que nuevamente jugaba en el campo, lanzó un remate directo al arco, pero fue mayor obra del arquero Raúl Fernández del Grau que logró atajarla, y seguido de eso también el remate del Chaca Arias, que le había pegado desde fuera del área. Y por ahí en el minuto 12 se dio un córner para Melgar, que ya ha decidido anotar el primer tanto en los primeros minutos. Y es en estos minutos del partido y hasta en primer tiempo donde vemos una mayor actividad por parte de Bernie Cuesta y el Chaca Arias, jugadores que además de letales arman bastante bien, como es el caso del Chaca Arias. Por parte de Bernie le da profundidad al equipo, y claro que bastante resistencia con los balones, y fue tanta la fortaleza de Melgar que mantuvo en su cancha a Atlético Grau por ya varios minutos, ejerciendo una gran presión que obliga a los piuranos a priorizar la labor defensiva para evitar el gol en contra. Y pese a las buenas actuaciones de Melgar, el jugador que más resaltó por parte de Grau fue su arquero, que nuevamente se la lucha a Bernie Cuesta, quien estaba a punto de rematar al arco, pero Raúl Fernández sale a tiempo para contener la pelota y evitar el peligro. Y ya íbamos cerca del minuto 30 y aún no llegaba el gol en el partido. Y aprovechando así la desesperación de Melgar, Atlético Grau se animó en los últimos minutos a generar peligro, pero sin ninguna chance clara en el arco de Melgar, quien todavía era superior en conjunto al equipo local. Y justo lo que faltaba, en el minuto 31 reclaman un penal para Grau, donde el jugador Paulo de la Cruz cae en el área de Melgar ante la marca de Tandazo, jugador del equipo mistiano, pero que le permitió dar un respiro a los leones porque el encuentro siguió. Pero en el minuto 39 Melgar baja en ritmo, con un Melgar que ya no llega con tanta frecuencia. Sin embargo, como un tsunami, las aguas se recogían hasta esperar el momento perfecto y arrasar con todo, porque en el minuto 43 Bernardo Cuesta se anticipa a la defensa de Grau para rematar de cabeza y abrir la cuenta en este compromiso, con una magnífica asistencia de Alexis Arias. Gol de Melgar que marcaba el 1-0, lo suficiente que le valía para ganar el encuentro, y enmarcando ya oficialmente que la dupla del encuentro era Alexis Arias y Bernardo Cuesta. Y ya para finalizar el partido, se entregaría otra tarjeta amarilla, esta vez para Cristian Bordacar. Y así es como finaliza en primer tiempo, y pudiéndose decir que la mitad de la misión estaba completa, marcar el gol en el primer tiempo jugando de visita. Y aquí solo tienes dos opciones, jugar a la segura y cerrarse, que es la opción más lógica, y el otro ir a la aventura y hacer cambios para reforzar la delantera, pero descuidando la defensa. Y lamentablemente esta decisión es la que tenía que tomar Lavallén, pero eso ya te lo diré en su momento. Ya en el segundo tiempo, en el 48, es que sale Tandazo, quien deja la cancha para ser atendido luego de un duro cruce por parte de un rival de Atlético Grau. Y menudo tapadón que vendría en el 51 para salvar a Melgar, donde claro, Cáceda también tenía que aportar al partido, evitando el gol de López Pizano con una excelente tajada, con un tiro que apuntaba a ser el empate del encuentro. Y ante las deficiencias tácticas es que Grau empieza los cambios, donde ingresaría Joao Villamarín en reemplazo de Jeremy Chirinos. Sería Villamarín quien sería el verdugo del encuentro al final. Sin embargo, hasta el minuto 62 vemos que Atlético Grau sale con más ímpetu a buscar ese empate jugando en casa, con una hinchada bastante modesta, pero con un fuerte aliento, comprometidos a apoyar a su equipo. Y en el 62 vemos una gran salvada de Galeano, quien le quitó la pelota a Márquez cuando el jugador de Grau quedaba mano a mano contra Cáceda, y al minuto siguiente se le cobraría una tarjeta a Horacio Orsán, dándole así un tiro libre a Atlético Grau. Y por el 64, Melgar se salva del empate, luego de que la pelota pegara en la esquina del arco de Cáceda. Tremendo palo. Y ante tantas llegadas de Grau, se podía ver que si seguían así, el gol iba a llegar tarde o temprano. Es por lo que Lavallén debería pensar en reforzar el medio campo y la defensa, o hacer cambios que aún le permitan aprovechar a sus mejores jugadores, Cuesta y el Chaca Arias. Y es justo lo que no, espera, Lavallén hizo todo lo contrario. Cometió el grave error de sacar al Chaca Arias y Bernardo Cuesta y reemplazarlo por Kenji Cabrera y Luis Iberico. Y mi queja no está en que ingresara a Cabrera o Iberico, sino en que se sacara al Chaca y a Cuesta, porque no puede ser así. Si dos jugadores te están rindiendo adecuadamente y son la base, esqueleto de tu equipo, ¿cómo puedes sacarlo? Con esto Melgar ya perdió bastante y Grau supo aprovecharlo en su momento. Luego serían los cambios, ingresaría Archimbot para sustituir a Pérez Guedes en el medio campo. Y lo que se vendría sería una gran baja para Melgar en su próximo encuentro, porque Alejandro Ramos se llevaría una amarilla por falta sobre Villamarín y el lateral no podrá jugar en la última fecha.
Y ya en el minuto 80 llega el empate en Piura, con Ray Sandoval quien le pega un zapatazo desde fuera del área que Cáceres no alcanza a manotear. Y así se da el gol de Atlético Grau, cuyos ánimos y efectividad no dejarían de subir como la espuma, porque ya en el minuto 82 casi se da el 2-1, pero esta vez Cáceres lo detiene y llega a tiempo para anticiparse al delantero rival y mandarla al córner. Y hasta este punto, lo único que podría quedarse es defender el partido, porque si no lo vas a ganar, al menos no lo pierdas. Y ese punto sería un punto de oro, porque aún nos mantendría en los primeros del acumulado. Y hablando de los cambios que hizo el Lavallén, estos se verían forzados a bajar a defender y no ubicarse en su posición habitual, como lo puede ser Iberico, quien salvó el gol de Grau con un providencial actuar, y parece que tarde o temprano llegaría lo inevitable. Por allá en el minuto 90, Villamarín, quien se encontraba como pato en el agua, remató al barco de Cáceres en busca del 2-1, pero se va por encima del travesaño. Y en el 90, se dan 5 minutos más, toda una vida que le acabaría costando al León, sobre todo en el 92, con el gol de Atlético Grau. Joao Villamarín, quien tanto la buscaba, es quien desencadena la locura en el Municipal de Bernal y le da a Grau la victoria en los últimos minutos de este partido. Y son estos resultados los que de verdad me dan un gran dolor de cabeza. Perderlos en el último minuto, y el partido que lo tengo como un clavo en el zapato es la pérdida ante Cienciano en esos últimos minutos, donde Melgar empata y pierde esos 2 puntos de oro, y aparte ese crudo empate contra ADT, 5 puntazos, que le acabaría costando bastante caro al equipo dominó. Con este resultado, Melgar definitivamente se despide en clausura, y ahora solo le queda luchar por el acumulado, pero hasta en eso Melgar no depende de sí mismo. Sería lo ideal que Alianza Lima pierda o empate contra Ayacucho, pero eso es algo que verdaderamente no puedes esperar. Y ya para finalizar, la tabla concluye de la siguiente manera. En clausura, Sporting Cristal tiene 17 partidos y 38 puntos. Atlético Grau ya jugó su último partido y queda con 37. Alianza Lima tiene 16 partidos y queda con 36. Y Melgar se ubica en el cuarto puesto con 33 puntos. Y ya en el acumulado, Sporting Cristal tiene 76 puntos y en el segundo puesto está Melgar con 74. Le seguiría Alianza Lima con 71. Y como dije, ante una victoria, sumaría igual puntaje que Melgar, pero lo superaría por diferencia de goles. Quien valga mencionar que esto se debe a que Melgar recibió más goles en este torneo clausura. Y no voy a mencionar a quien tú ya sabes quién, porque no quiero que me salgan más can luego de ver este encuentro. Eso fue todo por el video de hoy. Sin duda el León está pasando por momentos totalmente críticos, pero hago recordatorio que es en estos momentos donde se ve verdaderamente a los hinchas y el afecto y amor que se tiene por el equipo, por lo que sigamos alentando y apoyemos a Melgar en su último partido. Y como siempre, en las buenas y en las malas, ¡ruge Melgar!